Ahora, cuando uno empieza a ver cuáles son los problemas con los que tiene que lidiar, hay clásicos, los problemas comerciales, que son de interés sin duda de la población, porque nos interesa saber qué compramos y qué vendemos. Están los problemas estratégicos, clásicos, tradicionales, y en los años 60, yo estaba en Estados Unidos, empezó a surgir esta cuestión ambiental con mucha fuerza en Estados Unidos, en los organismos internacionales, en Naciones Unidas, y justamente yo estaba completando con, como dije, mi formación jurídica. Y entonces busqué una orientación que no era recursos naturales, pero donde se estudiaban los recursos naturales, que era regulación de nuevas tecnologías. Entonces estudié el radar, o estudié el uso del flúor en el agua, pero entre otras cosas, los primeros inicios de lo que era la biotecnología. Y ahí fui completando mis formaciones en esa línea. Cuando volví a Buenos Aires y me empecé a desempeñar en el área de América del Sur, inmediatamente fui encontrando los temas ambientales de la región. Estamos hablando del año 74-75. En ese momento, Perón había venido. Perón, ustedes ya se dieron cuenta que peronista no soy, pero él hizo una carta notable en el año 72, una especie de encíclica ambiental. Yo no digo que todo lo que dice ahí sea correcto, puede ser sostenido hoy, pero es importante cómo se estaba dando cuenta de algo que los argentinos acá no tenían ni idea de que estaba pasando. Y había un grupo muy chico en la Cancillería que estaba siguiendo eso. Es decir, el tema ambiental llega al país por estas dos vías, porque Perón lo trae y crea una Secretaría de Ambiente, y porque por necesidad de responder al requerimiento internacional, la Cancillería se activa y crea un grupo de gente que empieza a estudiar estas cosas y que recurre a los que sabían pedacitos, es decir, recurre a recursos hídricos. En esa época teníamos un conflicto por el uso del río Paraná, Alto Paraná, con el Uruguay. Entonces había un gran interés en eso. Recurre a energía atómica. El gordo Dan Benninson, por ejemplo, que era un especialista en protección radiológica, fue uno de los asesores. Recurre también a agricultura, que era lo que nosotros teníamos que defender. Y más o menos se forma alrededor de la Cancillería un grupo, que es el grupo que permite tener una representación en la conferencia del 72. Y ese grupo conserva la mejor memoria institucional del tema, porque esto sube y baja. Es notable, pero la NUCE, poco antes de entregar el gobierno, digamos, el día antes de entregar el gobierno, por decreto aprueba una política ambiental. Y hay un decreto que aprueba una política ambiental que nadie conoce, ni nadie cumplió, ni nadie le prestó atención. Pero fuera de eso, ahí terminó. Viene el gobierno de Cámpora con todo lo que ustedes conocen, después Perón crea la Secretaría de Ambiente, y viene otra vez el gobierno militar, y el gobierno militar se confundió. Como los ambientalistas son descuidados en el peinarse y en el vestir, por ahí tienen barba, creyeron que eran todos socialistas. Entonces exterminaron la Secretaría de Ambiente. Y se quedó ahí un hueco que la Cancillería, sin embargo, tuvo que mantener porque había una realidad externa a la que había que responder. En todo ese tráfico caí yo. Y entonces estuve puestos en temas que tenían que ver con el ambiente, como por ejemplo Salto Grande, Yacyretá, los temas con Chile sobre la ubicación de un repositorio de residuos nucleares. Todos esos temas tenían que ver con Y esta, bueno, creo que evidentemente pudiste ir encontrando en, en esos nichos, en esas necesidades que, que en algún momento empezaron a tomar un cariz más multilateral, porque es probable, por lo que nos relatás, que después de esta primera cumbre de Estocolmo, eh, se planteara la necesidad de que hubiera una política argentina hacia la cuestión ambiental,
pero que seguía siendo vista como una cuestión de recursos naturales en gran medida. ¿Cuándo se da el cambio o la apertura a de la Argentina a la agenda ambiental internacional? Bueno, yo me pregunto si se ha dado, ¿no? Porque recuerdo una conferencia en la Academia de Ciencias hace 2 o 3 años, donde un colega mío que trabajó mucho en estos temas antes que yo, que es el embajador Arnaud, describía lo que estaba pasando y estaba Massou, que había sido embajador en Francia, que concurría, que era un filósofo. Entonces estaba también otro colega embajador, que es el embajador Ortiz de Rosas. Entonces Massou oye la exposición que hace Arnaud y las dificultades que tenía para organizar una política argentina frente al mundo y la nada interior. Entonces Massou le dice, pero esto cómo puede ser, cómo se puede haber creado una política exterior sin tener un respaldo interno. Y esto pasó mucho. Y eso está pasando hoy. Hoy hubo un momento en que esto se reactivó. Uno puede pensar que María Julia Sogaray le guste o no le guste. A mí no me gusta, pero tenía una conciencia de lo que pasaba en el mundo. Lo mismo Piccolotti, por ejemplo. Tampoco me gusta, pero es cierto. Hoy la Secretaría de Ambiente, como supongo que vos conocés, no tiene el menor interés en lo que pasa. Nosotros presidíamos, por ejemplo, la conferencia de la Convención sobre Desertificación, lo presidimos durante 2 años, y el tipo que preside la conferencia tiene una gran responsabilidad en esto. Bueno, acá pasó totalmente desapercibido. Y la última conferencia se hizo sin que concurriera el presidente anterior. Es decir, y de clima ni hablar. Si uno lee lo que pasa en las conferencias sobre clima hoy, la Argentina está ausente. Entonces, yo creo que la Argentina ni siquiera tomó conciencia clara de sus propios problemas ambientales, más allá de las crisis puntuales que se presentan. Y que todavía no conectó su política ambiental que deberá tener con lo que pasa en el mundo. Pareciera que hay una cierta continuidad en la dificultad que se aprecia a veces en la Argentina de encontrar un lugar en las cuestiones globales. Eh, me permito traer un poco una comparación que puede no ser, puede ser exagerada, pero que tal vez con ánimo de provocar me animo a traerla. Nos decía periodista y escritor Jean Daniel que en la década del 80, a principios de la década del 80, buena parte de Occidente tenía como temor principal morir en un holocausto nuclear, con la notable excepción de la Argentina, donde el tema parecía que no era nuestro problema. Eh, la cuestión ambiental y sobre todo la cuestión del cambio climático tiene hoy algunos puntos de contacto con aquel viejo temor, su dimensión global, su dimensión, si no catastrófica, al menos que augura grandes dificultades y sobre todo la enorme dificultad de gestionar este tipo de cuestiones que involucran desde el punto de vista de los afectados a todo el mundo y desde el punto de vista de quienes tienen las responsabilidades a un número mayor de actores poderosos. ¿Hay algún punto de contacto algún otro punto de contacto que valga la pena tener en cuenta y aprender para no repetir por un lado ese aislamiento y por otro lado encontrar Yo creo que, vías de solución? yo creo que los puntos de contacto son numerosos. Lo que pasa es que se eluden metódicamente. Por ejemplo, la Argentina ha aprobado por el Congreso y ratificado posteriormente la mayor parte de los acuerdos ambientales internacionales, con excepción de uno que se refiere a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, donde hay un error que yo creo que se cometió, y otro que no hemos ratificado tampoco es el protocolo sobre protección, seguridad en la biodiversidad. Fuera de esos, casi todos los hemos ratificado.